gracia para recibir la palabra con sabiduría, con entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Estoy emocionado con todo lo que está pasando y más con lo que Dios está hablando. Traigo muy fuerte una palabra. Desde la otra vez yo se los dije cuando hablé en la predicación que les hablé de cómo estás. Y fue una reunión de oración cuando estábamos orando que mi papá dijo, sabes, yo siento que un velo de autoridad, un manto de autoridad ha caído sobre nosotros. Iglesia, no minimices lo que Dios está haciendo contigo en esta casa. No lo minimices. ¿Sí? Gracias, Padre, gracias. Dios es bueno. Yo tengo esta palabra y yo le puse por nombre de huesos secos a vida. ¿Cómo se llama? De huesos secos a vida. Y quiero que me acompañes rápidamente. Vamos a leer Ezequiel. Es una historia que muchos ya no la sabemos, pero ahorita vamos a ir tomando rumbo de lo que Dios quiere hablar para esta iglesia y para muchos que nos están escuchando, de huesos secos a vida. Ezequiel 37 es algo larguito, pero es muy importante porque quiero basar esta predicación en esto y que se nos quede muy constante en nuestro corazón. Dice así: entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos. He aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba, hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. 8 dice, y miré, y he aquí había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel, los cubrió, pero no había espíritu en ellos. 9. Entonces él me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los 4 vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se han secado y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. 12. Por tanto, profetiza y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, y eso es para ti, para mí, he aquí, abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir de vuestros sepulcros, pueblo mío. El 14. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que yo, el Señor, he hablado y lo he hecho, declara el Señor. Amados, Dios quiere darnos nuevas oportunidades. Dios quiere extender a nosotros esa vida que dice, yo pondré el Espíritu sobre nosotros. Y yo sí creo claramente que el Espíritu Santo hoy está hablando de nuevas oportunidades, porque muchos de nosotros dentro de la iglesia hemos venido a ser huesos secos. Hemos venido a ser personas que a través del tiempo nos hemos ido secando. Hemos permitido que cada circunstancia nos vaya secando. Entonces yo
sentía muy fuerte que el Espíritu Santo hoy a ti y a mí nos quiere levantar de un sequedal que quizás no te ha apartado de Dios, quizás no te ha apartado de la iglesia, pero sí te ha hecho menguar en áreas. Y hoy creo muy fuerte que el Espíritu Santo quiere levantarte a ti y a mí y darnos oportunidades. Porque muchas veces hemos caminado años dentro de la iglesia, años peleando dentro de la iglesia. Y a veces tú mismo te has dado cuenta que te estás secando. Y muchas veces otros ni nos damos cuenta que nos hemos secado, que nos estamos secando o que ya nos secamos. Hay una parte donde llega y les dice: profetiza a los huesos secos, vuelvan a vivir. Y hoy una palabra del Espíritu Santo para ti, para mí, iglesia, es: iglesia, vuelve a revivir, vuelve a resucitar, vuelve a levantarte, porque muchos nos hemos secado. Aunque te digo, vivimos dentro de la iglesia por años, pero muchas veces estamos secos. Y muchas veces esta sequía ha venido, ¿por qué? ¿Por qué ha venido nuestra sequía? Pudieras preguntarte tú, ¿por qué en muchas áreas me he secado? Muchas veces nuestra sequía viene porque nos acostumbramos al cristianismo. ¿Sabes? Es complicado la monotonía del día a día. Se acostumbra uno. Y a veces la vida cristiana tiene partes de monotonía. Venimos a la iglesia, escuchamos, oramos, evangelizamos, muchas cosas, hay muchas labores. Y de repente, cada circunstancia y cada cosa que hacemos nos hacen acostumbrarnos a la vida cristiana. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que ya nos acostumbramos a la vida cristiana. Entonces muchas veces nos hemos secado por acostumbrarnos al cristianismo, o porque no vemos lo que esperamos. A veces no ves lo que esperas dentro de la iglesia o lo que oras y te acostumbras. Te acostumbras a no ver, te acostumbras a no pedir, a no clamar. O nos secamos por falta de interés por su palabra y la oración. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo dentro de la iglesia, pero ya hemos reducido nuestro nivel de oración por la costumbre, que hemos reducido el nivel de oración y de búsqueda a Dios? Hemos reducido el nivel y de búsqueda a Dios al grado, como te decía la semana pasada: gracias, Señor, por estos alimentos, amén. Y muchas veces esa costumbre nos ha ido que nos vayamos secando, iglesia, por falta de oración, por falta de interés por la palabra. Y sabes, la falta de oración nos seca. Uno de los anhelos que tenemos nosotros al insistirte tanto en ora, ven a la oración, busca tu lugar secreto, es, amado, porque cuando nosotros tenemos una intimidad con el Espíritu Santo es agua viva. Cuando nosotros tenemos una interacción de oración con el Espíritu Santo es agua viva. La costumbre hace que tú y yo vayamos menguando, y lo triste es que a veces no tenemos conexión con el Espíritu Santo y nos vamos secando y secando y no te das cuenta, y cuando menos te das cuenta ya no estás ni en la iglesia y no estás buscando a Dios, o estás años dentro de la iglesia buscando a Dios pero sin respuestas. ¿Por qué? Porque hay puro sequedal. Entonces es muy importante que nosotros tengamos una experiencia personal y amistad con el Espíritu Santo, porque es fuente de agua viva. Es fuente de agua viva. A veces también nos hemos secado por pecados no confesados. Muchos de nosotros estamos dentro de la iglesia, viviendo una vida cristiana, asistiendo a la iglesia, pero estamos secos porque hemos pecado y no hemos confesado nuestros pecados.
Como te decía la semana pasada, iglesia, el problema no es que pecaste. El problema no es decir, no voy a la iglesia porque soy un pecador o ya no voy porque pequé. Ese no es el problema. El problema es que callamos. Y cuando callas el pecado te va secando poco a poco. A veces es muy insistente el liderazgo, el pastorado de cómo estás, cómo está tu santidad, y muchos de nosotros nos molestamos a veces con ese tipo de cosas porque no queremos que la gente pase una línea en nuestra vida personal. Pero amado, es con todo el corazón que a veces se pregunta y te dicen, oye, ve delante de Dios, confiesa tus pecados, arrepiéntete, porque el pecado seca. Decía el rey David, decía, mientras callé, mis huesos se envejecieron. ¿Qué hay, amado, de todos estos puntos, la costumbre, el pecado, la religiosidad, que te ha llevado a ti a no buscar a Dios como lo buscabas antes? Yo me puse a analizar algunas cosas mientras estaba escribiendo esto. Yo decía, Señor, recuérdame mi juventud. En mi juventud yo tenía una pasión fuerte por muchas cosas. Y le decía, recuérdame, Señor. Y hice un análisis de mi juventud y de mi pasión que yo sentía. Y me di cuenta que ya no había la misma pasión para buscar a Dios. Ya no había la misma pasión para predicarle a mis compañeros. Ya no había la misma pasión para buscar el lugar secreto. Entonces el Espíritu Santo me dijo, analiza en qué te está secando. ¿En qué te has hecho un valle de huesos secos? Empecé a hacer una retrospectiva de mi vida y dije, ok, Señor, en esto me estoy secando. Y después de que analicé en qué me estaba secando, dije, ¿por qué? ¿Qué lo está causando? Descubrí que Arias había pecado. Dije, oye, Señor, esto no lo hice bien. Descubrí que en Arias hay costumbrismo. Descubrí que en Arias hay falta de fe por no ver las cosas como yo quiero. El Espíritu Santo me dijo, te quiero dar una oportunidad, iglesia. Hoy Dios te quiere dar una oportunidad como ese valle de huesos secos y decirte, vuelve a despertar. Porque no podemos vivir una vida cristiana secos. No, amado, Dios nos llamó a ser vida. Vida, por eso en el principio dice el Espíritu Santo les da vida. Y hoy el Espíritu Santo viene a ti, a tu familia, a darte vida. No podemos seguir en una iglesia ni con los sueños de Dios tan grandes secándonos. No podemos no tener entendimiento de que nos estamos secando, amado. Debemos ser sabios en qué le hemos bajado, en qué no hemos hecho las cosas bien, en qué hemos pecado, qué nos está secando. Venir delante de Dios. Tenemos un juez justo. Eso es maravilloso. Un Dios perfecto que si dijo, oye, tienes abogado, ahí lo tienes. Él te va a liberar. Él te va a volver a dar vida. Él te va a volver a dar esperanza. ¿En qué te está secando? Ponte a pensar un poquito. O quizás algo que te ha hecho secar, y creo que aplica para muchos de los que estamos aquí, porque muchos de nosotros venimos de las mismas circunstancias, y le doy gracias a Dios por esta iglesia, porque esas circunstancias nos vinieron a traer aquí. Yo le puse aquí, quizás tu caso es que has perdido tanto que te secaste. Si sigues creyendo en Dios, si sigues creyendo en la iglesia, si sigues viniendo, si sigues orando, pero ya no hay deseos en ti de servir, de evangelizar, de levantar un grupo, de levantar jóvenes, de levantar mujeres. Quizás ya no está en ti el levantar un altar para Dios. Quizás ya no está en ti en el decirle a tus hijos, hey hijos, vengan, si podemos, mira. Quizás ya no está en ti en levantar la iglesia. ¿Por qué? Porque lo has perdido todo. Quizás has sido una de las personas que te secó porque te maltrataron en un ministerio.
Quizás eres de las personas que te ofendieron tanto que te secaste, perdiste mucho. Y eso te ha hecho secarte, te ha hecho decir, ya no. Quizás esa sea tu circunstancia. Quizás perdiste tu confianza en la iglesia por malas circunstancias. La mayoría de los que estamos aquí, amados, hemos pasado por circunstancias complicadas en algunas áreas. Y esto nos ha hecho perder muchas cosas importantes en nosotros, que nos ha ido secando por el amor de la iglesia y por el amor por la gente. Te lo digo por experiencia propia. Entonces, mira, muchos de nosotros, tú y yo, venimos de circunstancias complicadas. Quizás tú perdiste tu pastor. Quizás vienes de un lugar en donde tenías tanta esperanza y perdiste tu pastor, perdiste a un buen líder, perdiste a tus amigos dentro de la iglesia, o perdiste tu propia iglesia en la que soñabas en grande, en la que tenías esperanza, en la que tenías un futuro, donde decías, aquí voy a ver crecer a mis hijos, aquí voy a darlo con todo, y llegó un momento en el que lo perdiste y ya no está. Y eso te ha ido secando. Esto te ha ido deteniendo en muchas áreas. Pero yo quiero decirte algo, iglesia. La sequía que viene muchas veces a nuestra vida es porque nosotros hemos dejado de beber de la fuente. Porque nosotros hemos soltado el cántaro. Pero hoy Dios te quiere dar una oportunidad, nos quiere dar una oportunidad. Dile al que está a tu lado, hay una nueva oportunidad de Dios hoy para nosotros. Dile, hay una nueva oportunidad para nosotros. Dios tiene oportunidades, iglesia. Dios anhela que tú y yo crezcamos, reverdezcamos, ¿se dice? Y eso Dios anhela. Entiendo hoy que Dios a esta iglesia, a ti, nos está dando una oportunidad, Dios, muy fuerte. Hay nuevas oportunidades de Dios para nosotros, iglesia. Y quiero que me acompañes a Juan 20, del 24 al 25. Y quiero que veas esta historia. Esta historia es muy interesante porque aquí Dios te va a hablar. Abre tu corazón, iglesia, porque aquí Dios te va a hablar. Te doy un poquito de contexto. Antes de esto, Jesús vino y resucitó. Y cuando resucitó, las mujeres ven que Jesús resucitó, vienen, le dicen a los discípulos. Después Jesús se le presenta a los discípulos porque los discípulos estaban un tanto incrédulos. Pero vienen y se le presenta Jesús a los discípulos. Les enseña sus manos, sus heridas. Los discípulos creen. Pero en ese momento Tomás no estaba. Tomás no se encontraba ahí. Fue a hacer compras, no lo sabemos. Pero es muy interesante esta historia. Dice el 24. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, Tomás. Pero él les dijo, si no veo en sus manos las señales de los clavos y meto el dedo en lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Fíjate qué tremendo, dice él, si no lo veo, no voy a creer nada. Y aquí quiero que veas este punto. ¿Qué pasó en Tomás? Tomás se había secado su fe. Amada iglesia, es tremendo como cuando Tomás pierde al maestro, pierde todo, perdió su fe, no creía. Entonces, ¿qué me da a entender a mí, amado? Que Tomás fue uno de los discípulos y discípulos cercanos, pero no creyó nada de las profecías de Jesús.
¿Qué les enseñaba Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Cuando yo muera, voy a resucitar, voy a estar con ustedes, voy a ir al cielo, estará con ustedes el Espíritu Santo. Y era una enseñanza constante. Pero fíjate, amada iglesia, cómo cuando Tomás pierde esa base a su maestro, se le fue la onda. Se le fue todo el rollo, perdió su fe. Por una pérdida tan grande, perdió totalmente todo lo que Jesús le enseñó. O sea, prácticamente lo que Jesús le había enseñado 3 días antes. Y aún lo que él vio, la crucifixión de Jesús, no le impactó en su corazón. ¿Y cuántos de nosotros estamos en una condición así, en la cual asistíamos a la iglesia, estábamos y de repente perdiste algo muy importante? Y sí, porque Tomás seguía en la congregación con los discípulos. Él seguía ahí, él seguía asistiendo en la comunidad de los discípulos, pero había perdido su fe. Amado, ¿qué has perdido tú a través del tiempo que has pasado? De la iglesia que perdiste, de los ministerios, de lo que hacías, que te secaste. ¿En qué circunstancia estás ahorita? Quizás podrías decirme, no, pues Dios ya sanó mi corazón, Dios ya ha sanado esto, Dios ya ha sanado esto. Está perfecto, pero es necesario que entendamos que necesitamos la gracia del Espíritu Santo para brincar a lo que sigue. Dile al que está a tu lado, necesitamos la gracia del Espíritu Santo. Porque Tomás después de esto comenzó a secarse. ¿Qué hemos perdido o qué hemos dejado de ver tú y yo que nos ha llevado a irnos secando? ¿Qué has visto tú? ¿Qué has visto tú dentro de la iglesia? ¿O qué has hecho tú dentro de la iglesia que ya no te permite creer en la iglesia igual como tú creíste? ¿Qué has visto tú dentro de la iglesia o qué te ha pasado que te ha secado y ahora te has vuelto un crítico de la iglesia? Amado, Dios quiere darnos oportunidades para crecer. Quiere que volvamos. Quiere darnos una oportunidad. Fíjate la oportunidad que Jesús le dio a Tomás. Dice, pero Jesús con su gran amor le extendió una oportunidad. ¿Cuál fue la oportunidad? Imagínate esta escena. Imagínate que los discípulos le dicen, oye Tomás, el maestro vino y nos mostró. Y Tomás con la incredulidad dice, no, pues yo si no lo veo, no creo. Imagínate la escena en donde Jesús ya no hubiese vuelto. Simplemente dijo, bueno, ya me presenté a los discípulos, Tomás por X o Y no estaban, me tengo que ir. ¿Qué hubiera pasado con Tomás? Hay un riesgo muy fuerte en que Tomás quizás hubiese muerto incrédulo. ¿Por qué? Porque se secó, porque perdió su base, porque perdió a su maestro, porque perdió a su guía, porque perdió todo. Pero la misericordia de Dios fue tan grande que vino y le dijo, yo me imagino a Jesús diciendo, déjame volver, porque dice que volvió 8 días después, cuando sí estaba él. Me imagino a Jesús, si no vuelvo, no va a creer. Le falta fe. Y no quiero que se pierda. Y viene y le dice, hey Tomás, ven. Toca mis manos, ve mis manos, mete tu mano al costado. Y Tomás volvió a creer. Amado, ¿en qué condición estás? Hoy Jesús te dice, hey, ven, toca mis manos, mete tu mano. Amado, eso no es solo para Tomás, es para ti, para mí. ¿Cómo está tu sequedad? De lo que perdiste, de lo que ya no tienes, de lo que no has visto. ¿Qué tanto te has secado? Que ya ni siquiera tienes fe ni esperanza. Yo no me imagino una situación en donde Tomás ya no haya visto al maestro resucitado. Me imagino el trabajo tan fuerte que debieron haber tenido sus compañeros para volverle a evangelizar y volverle a decir, es verdad, nosotros lo vimos. Pero la misericordia de Dios es tan grande, iglesia, y esa misericordia hoy se ha extendido sobre nosotros.
Porque Dios no quiere que tú seas un valle de huesos secos. Dios no anhela que esta iglesia sea un valle de huesos secos, solo que vengas a restauración y sigas seco. Él anhela no solo que te levantes como calavera. Pues imagínate una calavera caminando, pues sí puede caminar y todo, pero no tiene ni cerebro, no tiene ni nada. Amado, Dios anhela que seamos una iglesia construida en bases de la palabra de Dios con vida para llevar vida. Por eso esta oportunidad es para ti. Dios anhela esta nueva oportunidad. Dios anhela que hoy seamos huesos llenos de fructificación. Amado, hoy Dios a través del Espíritu Santo y su iglesia, a través de la palabra del Espíritu Santo, viene y te dice: toca mis heridas. Y te dice hoy: de huesos secos a vida. De huesos secos a vida. ¿Cuántas veces hemos estado en la iglesia y no vemos nada y seguimos y venimos, pero realmente estamos secos por dentro? Estamos secos, sumergidos en una religiosidad, sin ver nada, sin hambre por su palabra, sin hambre por ver las promesas de Dios cumplidas, sin anhelos. Es porque hay una sequedad que nos está limitando. Pero hoy en el nombre de Jesús yo te digo: hey, Dios nos está dando una oportunidad, iglesia. Así es que despiértate, de huesos secos a vida. Retoma, reconstruye el llamado de Dios. Muchos de nosotros tenemos llamados que Dios nos dio en nuestra juventud, en la edad que tengas. Dios nos dio llamados. ¿A qué te llamó? ¿A ser un evangelista? ¿A ser pastor? ¿A levantar jóvenes? ¿A interceder? ¿A qué te llamó Dios, iglesia? Y quizás ahorita no estás haciendo nada de lo que Dios te dio porque hay una sequedad, ha venido, se han tus huesos envejecido. Pues hoy te digo: hey, el Espíritu Santo te dice: retómalo, porque estoy derramando sobre ti agua viva hoy. Estoy regresando por ti para decirte: hey, el tiempo no se ha acabado. Hay mucho. ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Amado, muchos de los que estamos aquí, Dios nos llamó a muchas cosas. Y aún Dios te va a llamar. Si Dios va a incomodar tu corazón para ver las necesidades que hay y que puedes suplir. Pero ¿qué necesitamos? Amado, métete a la fuente de agua viva. La fuente de agua viva, su palabra. La llenura del Espíritu Santo, la santidad. ¿Qué te está secando? Quítalo. Dile: Espíritu Santo, vuelve a revivir mi espíritu. Si tú te sientes seco en esta hora, dile: Espíritu Santo, yo me siento seco. No sé cómo comenzar, no sé cómo volverlo a hacer, no sé cómo revivir, no puedo. Quisiera tener el hambre de mi primer amor, pero no lo tengo. Soy sincero, estoy delante de ti. Pero amado, al que arrebata, Dios le da; al que toca, le abre. Dios te quiere revivir, Dios te quiere levantar. Amado, Dios anhela. Allá afuera hay un mar de gente que necesita de lo que Dios te ha dado. Necesita que te despiertes, que nos despertemos y que empecemos a hacer la obra del Espíritu Santo, ir a ser discípulos. Amado, hay tanta muerte en nuestra ciudad. ¿Quién va a clamar por ellos? Hay tanta necesidad allá afuera, nuestros niños. ¿Quién va a interceder por ellos? Tú y yo. Pero no podemos ser una iglesia muerta. No podemos ser miles de cristianos como valle de huesos secos. No podemos. Necesitamos despertar el corazón y decirle: Señor, aquí estamos, heme aquí, despiértanos. Soñé, Señor, perdí mis sueños, pero reactívalos. Vuelve en sí. Amada iglesia, no hay mejor oportunidad que volver a vivir y quitar la sequedad. No hay mejor oportunidad que la que Dios te está dando hoy a ti, hoy aquí. Quizás sentiste que lo perdiste todo. No, amado, solo te secaste, pero ahí está. Recuerdo mucho cuando las plantas que teníamos aquí se empezaron a secar. Una ocasión mi papá le dijo a mi mamá: ¿sabes? Yo siento que la planta ya se secó. Y mi mamá dijo: no, pues hay que echarle agua. Y de repente empezó a reverdecer.
¿Sabes cuál era el problema? No era que se había secado, era que le faltaba la fuente de agua viva. Empezamos a echarle agua y las has visto cómo están, frondosas, con un color vivo, que esas plantas, cuando entramos aquí, el olor y su color a nosotros nos causa ¡wow! ¡Qué maravillosa es la voluntad de Dios! Mira qué hermoso es Dios. Imagínate tú y yo vivos y reverdeciendo. ¿Qué va a poder decir la gente? ¡Wow! Mira, Él tiene vida. Yo quiero lo que Él tiene. Yo quiero vivir como Él. Yo quiero ser. Mira qué color tiene, qué semblante. Y que podamos ser personas activas. Eso Dios quiere para ti, iglesia. No quiere que te quedes con el pasado. El pasado dolió, el pasado es feo, sí, pero hay un presente glorioso, un futuro glorioso. Es tiempo de retomar. Es tiempo de retomar. ¿Sabes? A lo mejor tú no conoces nuestra historia y es muy larga, pero en lo personal nosotros perdimos a nuestro pastor. Perdimos a nuestro pastor y fue algo muy fuerte. En lo personal fue algo que me golpeó durísimo en mi ser. Me hizo secarme de una manera en la que incluso yo pensaba y decía: Señor, ¿de qué sirve tanto? ¿De qué sirve? Y había un sequedal horrible en mi corazón. Pero Dios es perfecto. Su voluntad es perfecta. Aunado a eso, perdemos nuestra iglesia, en donde teníamos sueños. Yo recuerdo, ¿no? Aquí van a crecer mis hijos, aquí mis hijos se van a casar, aquí mis hijos van a hacer. Perdimos eso, iglesia. Y te hablo esto con una cierta autoridad porque he vivido eso y entiendo, no minimizo nada de tus problemas, porque sé que lo que tú has pasado es fuerte, pero quiero que entiendas también que nosotros también tuvimos momentos de desbalances en donde no sabía qué hacer, para dónde darle, momentos de sequedad. Bendito Autlán que llegó en el tiempo correcto. Porque en medio del desierto también hay valles de agua viva. Porque en medio del desierto, en donde pierdes todo, también hay alimento. Y Dios es perfecto. Amado, hoy Dios nos dice: ven, hey, ven. Recuerda lo que te hablé. Recuerda lo que he sufrido por ti. Recuerda quién eres. Recuerda quién eres. ¿Sabes lo interesante de todo esto? Y yo le agradezco tanto a Dios porque entiendo a Tomás totalmente, iglesia. Porque en lo personal, cuando yo perdí a mi pastor, se te funde el cerebro totalmente. Dices: ¿y ahora para dónde doy? ¿Ahora para dónde voy? Incluso tu fe mengua y dices: ¿esto es verdad? ¿Es verdad lo que me enseñaron? ¿Es verdad lo que me mostraron? Pierdes a tu iglesia y dices: ¿vale la pena? Y quizás tú vienes de un proceso así, en donde dices: pues me pasó. Y entendemos a Tomás, porque sería bien fácil decir: ese Tomás, ¿cómo se te ocurre, Tomás? Pues si el Señor te enseñó. Pero amado, cuando pasas por esas circunstancias, entiendes a Tomás. Cuando yo estaba escribiendo esto, dije: Señor, eres tan grande y tan misericordioso, que nos sacó, nos levantó y nos dio una nueva oportunidad para seguir adelante. Y hoy, iglesia, a ti y a mí Dios nos ha dado una nueva iglesia. Nos ha dado nuevos amigos, nuevos sueños, nuevos retos. Volver a vivir para su reino. ¿Habías dejado de vivir por su reino? Retómalo. ¿Habías dejado de soñar por su reino? Aquí es el lugar. ¿Habías perdido tu esperanza? Recupérala. Quizás tú perdiste la esperanza en la iglesia cristiana. Amado, aquí hay un lugar en donde Dios te está dando una oportunidad para que te reconcilies
Pero ¿de qué va a depender? Va a depender si tú tienes disposición o no. ¿Qué tanto te vas a acercar a las aguas vivas? Nuevas oportunidades de vivir. Termino con unas recomendaciones que Dios nos da. Dios nos da unas recomendaciones en Primera de Reyes 19, 4, 8. Esto es algo cortito, pero sí quería decírtelo porque yo sí creo que muchos de nosotros estamos en un valle de huesos secos por lo que hemos vivido. Yo sé que te has esforzado mucho en muchas áreas por permanecer, porque también de eso tienes que estar agradecidos, amado. Mucha gente que ha pasado por cosas menores ya no están. Y Dios ha sido misericordioso contigo y conmigo. Y nos ha dado una nueva oportunidad de resurgir. Así es que resurge. Primera de Reyes 19, del 4 al 8 dice, esto es Elías hablando y dice, está hablando de Elías, dice, él anduvo por el desierto, ¿quién? Elías, un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro, se durmió, y he aquí, un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró, y he aquí, que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes, y una vasija de agua. Comió y bebió, y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. 8 dice, se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Iglesia, en esta hora y a través de esta palabra Dios ha puesto alimento para ti. Y hoy Dios te dice, hey, levántate y come. No necesitas un alimento no digerible. Este es un alimento digerible, familia. Y hoy Dios te dice, hey, levántate y come. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo a Elías? ¿Por qué? Porque Elías estaba desanimado, estaba secando por lo que Jezabel le quería hacer. ¿Qué le dice a Dios? Señor, quítame la vida. Quizás en tus circunstancias te han hecho pensar que no vale ya la pena. Amado, yo te digo, sí vale la pena. Y hoy Dios te dice, sabes, levántate y come. ¿Por qué? Porque el largo camino te resta. Quizás dices, ya no tengo la misma juventud que antes. No, amado, pero tienes la madurez, la experiencia y un corazón para dárselo a Dios. Así es que levántate y come. Dios delante de nosotros ha puesto esto. La pregunta es, ¿lo vas a tomar? ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere poner delante de nosotros alimento? ¿Por qué Dios hoy, iglesia, a ti, ponle aquí tu nombre, a mí Juan? ¿Por qué Dios me está diciendo, hey, levántate y come? Porque esta iglesia va iniciando para cosas grandes. Y si tú comes vas a estar robusto, vas a estar sano, vas a estar bien, vas a ser pilar, vas a avanzar, vas a crecer, vas a funcionar, vas a soñar, vas a estar sano, vas a traer enfermos y los vas a ayudar. Amada iglesia, yo quiero que veas la oportunidad que hoy Dios te está dando. ¿Cuántos años tenemos en el cristianismo? ¿Cuántos años hicimos lo correcto y Dios nos usó? ¿Tú crees que Dios no te puede usar otra vez? ¿Cuántas cosas vimos, hermana Mari? Vimos la gloria de Dios. Vimos la gloria de Dios. Amado, no ha terminado. Eso no ha terminado. Dios quiere venir. Pero ¿cómo va a venir Dios si no revivimos? Si no tomamos, si no peleamos. Amado, tú naciste para triunfar.
Tú naciste para servir a Dios. Que tu ser sirva para cumplir los sueños de Dios. En la mañana veíamos que tenemos un Dios perfecto y que su voluntad es agradable, buena y perfecta. Vamos a abrazar esto. Dios te quiere despertar hoy a ti y a tu familia del valle de huesos secos porque tiene planes contigo. Amado, que esta iglesia no sea una iglesia más ni para ti ni para mí, sino que sea un lugar en donde sea un epicentro de un avivamiento para ti y para mí, en donde revivamos, retomemos y terminemos siendo viejos haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Amado, te suplico encarecidamente que abraces esta palabra para ti. Ya no más huesos secos, ahora vida, vida del Espíritu Santo, para que termines tus años, tu último día en esta tierra haciendo la voluntad de Dios y no en otro lado tratando de investigar qué es lo que Dios quiere, sino afirmado, confirmado de lo que Dios te habló. Amado, las puertas se están abriendo para nosotros. Dios ha tenido misericordia para esta iglesia y yo quiero que arrebates lo que Dios ha derramado sobre esta iglesia. Es para ti y tu familia. Es para que entendamos que tenemos una nueva oportunidad, porque muchos de nosotros hemos echado a perder oportunidades, pero hoy Dios te dice: hey, está bien, lo echaste a perder, pero levántate, hay más oportunidades. Solo no permitamos, amado, que haya más cosas que nos vayan secando y apartando de Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Ponte de pie y yo quiero tomar unos minutos para que se empiece a desatar en tu boca, amado, bendición. Para que se empiece a desatar en tu boca bendición. ¿Cómo se desata la bendición? Declara la palabra de Dios y empieza a profetizar, empieza a declarar: yo soy un hombre de Dios, yo soy un siervo de Dios, yo voy a retomar lo que Dios me dio, lo que el saltón y el revoltón me robaron, hoy lo recibo. Amado, si tú en tu juventud tuviste sueños de ser misionero, dile: Padre, ese era mi sueño, aquí sigo. Si en tu juventud o en tu tiempo de conocer a Cristo tuviste sueños de ser un adorador, de ser un pastor, de ser un evangelista, pero te secaste, dile: Padre, aquí estoy. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, venimos delante de ti, Señor, porque creemos tu palabra, Señor. Padre, muchos de nosotros hemos perdido muchas cosas en el pasado, pero creemos, Padre, que hoy tú nos estás dando una nueva oportunidad y nos dices: oh valle de huesos secos, vuelve a revivir, resucita, oh valle de huesos secos.